se desmorona la alianza occidental en favor de Zelensky frente a la grave crisis que vienen atravesando sus economías. El Reino Unido dio de baja a 2 primer ministros desde el inicio de la operación militar rusa, Boris Johnson y Liz Truss. Claramente ahora la voluntad del Partido Conservador. I came into office at a time of great economic and international instability. Por cierto, esta última solo estuvo en el cargo vergonzosamente 27 días, un récord histórico para quien dijo que apretaría el botón nuclear contra Rusia. En ese contexto, un reciente informe señala que el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, estaría a punto de abandonar el apoyo a Zelensky, ya que, como dijo en su discurso al convertirse en primer ministro, priorizaría la estabilidad económica del país, algo que ya preocupaba al régimen de Zelensky antes que Sunak asumiera el cargo. Escuchemos el informe. La crisis de Europa Oriental es definitivamente un asunto espinoso para Europa. Actualmente, los políticos del bloque europeo buscan desembarazarse del conflicto en que intervinieron siguiendo los dictados de Washington. El problema es cómo hacerlo sin mostrar al mundo una derrota política en toda la línea. La nueva administración del Reino Unido parece dar pistas de cómo abandonar el conflicto sin decirlo públicamente. El giro de Londres es una noticia que se ha sentido como una puñalada para el régimen ucraniano. A Zelensky lo quieren abandonar. ¿Se le está agotando la ayuda europea a Zelensky? En pleno apogeo del descontento social en Europa Occidental y los Estados Unidos, producto de la alta inflación, la escasez de combustibles y el alto costo de la vida, además de un invierno que está dando sus primeros golpes, parece mostrar el resquebrajamiento de la alianza Kiev, Bruselas-Washington. De acuerdo con el medio estadounidense El Político, una fuente cercana al gobierno de Kiev se ha mostrado sumamente molesta por el giro de la política exterior del nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, principalmente en su conducta con el conflicto de Europa del Este, primordialmente porque hasta el momento Sunak no ha dicho nada en referencia al apoyo de Londres al régimen de Kiev. Eso sí, el nuevo mandamás británico sí adelantó que habrá recorte al presupuesto de defensa nacional del Reino Unido. Es cierto que la primera llamada de Sunak fue a Zelensky el pasado 25 de octubre, reafirmando que Londres seguiría apoyando a Kiev. No obstante, recordemos que en política exterior las palabras se las lleva el viento y solo las acciones dictan las reglas. En ese sentido, Rishi Sunak ha afirmado que su prioridad sería la estabilidad económica del país. Es fácil dilucidar que la causante de la actual crisis económica, es decir, la intervención en el conflicto de Europa del Este, es una piedra en el zapato para la recuperación británica. Recordemos que la predecesora de Sunak, Liz Truss, había mantenido un franco discurso de apoyo a Kiev y de virulentas palabras contra Rusia. A su vez, prometió aumentar el presupuesto militar de defensa un 3% del PIB para el 2030, argumentando que la defensa es capital para la estabilidad del reino. Boris Johnson afirmó: "El compromiso que asumimos con Ucrania es algo serio. Sin embargo, actualmente no existen las garantías que siga el apoyo comprometido con Kiev". Palabras claras que traducen que la nueva administración no comulga con el apoyo irrestricto a los caprichos de Zelensky. Recordemos que Sunak fue uno de los ministros que renunciaron durante la administración de Johnson, precipitando la división de este. Es decir, solapadamente ya el nuevo primer ministro mostraba su descontento con intervencionismo británico en el conflicto de Europa del Este. El investigador Ben Judak, de Atlantic Council Think Tank estadounidense, un informado dijo: "Eso demuestra que Sunak va a priorizar lo que en su opinión es la seguridad de las finanzas del país, antes de desarrollar las Fuerzas Armadas en un momento de tensión, principalmente en el asunto ucraniano". Judak prosigue: "De acuerdo con lo visto, el líder político británico no está interesado en asuntos de política exterior, y las pocas veces que ha expresado puntos de vista sobre asuntos internacionales siempre ha sido a través de un lente económico. Para el régimen de Kiev, en especial para Vladimir Zelensky como su presidente, la ayuda del Reino Unido ha sido elogiable, tanto en venta de armamentos como apoyo diplomático.
el cual Boris Johnson y Liz Truss promovieron ciegamente. De hecho, Kiev había dejado sus preferencias en evidencia durante la selección del nuevo primer ministro británico. Incluso públicamente, algunos voceros ucranianos habían dicho que prefería el retorno de Boris Johnson, considerando al otrora primer ministro británico como una suerte de hada madrina. Pero un indicio del cambio de algunos políticos en Europa sobre su relación con Kiev se ha venido expresando en las últimas semanas, aunque solapadamente. Angela Merkel había expresado que era necesario que se impusiera la racionalidad en medio de la crisis. James Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha recalcado que Europa apoya a Kiev. Sin embargo, su división en la OTAN es un asunto tabú, en que ningún país occidental ha querido insistir. En repetidas oportunidades, Zelensky ha manifestado con sutileza sus quejas, afirmando que el apoyo militar de sus aliados en Washington y el resto de Europa era insuficiente, tardío, de capacidades menores a los del ejército ruso. Por supuesto, el cuidado de Zelensky de vocear abiertamente sus quejas se limita por la imagen que sus palabras pueden generar. Recordemos que según los liderazgos occidentales, el compromiso con Ucrania es inexpugnable, aunque es fácil dudar de tan alegres palabras. Por su parte, las autoridades rusas han sido cuidadosas con la actitud del Reino Unido. El Kremlin expresó que no ve ni motivos ni fundamentos para esperar cambios positivos en las relaciones con Londres. Evidentemente, para las autoridades rusas, tantos desplantes y traiciones a la confianza por parte de sus homólogos occidentales son una razón para desconfiar de las palabras de actitudes de estos y evitan caer en pasos cumplidos y promesas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: "Nosotros estamos dispuestos a discutir los asuntos más complicados sobre la mesa de negociaciones, pero jamás en contra de nuestros intereses. Debemos ser cautos y esperar acciones tangibles". En el mismo sentido, María Zaharova expresó: "Occidente ha demostrado poca seriedad en muchos aspectos claves. No obstante, debemos mantener los puentes de diálogo y concordia, pero son acciones concretas las que garantizan este diálogo". Por supuesto, Rishi Sunak tampoco ha dicho nada en concreto sobre Moscú, fundamentalmente en un contexto donde las voces de Occidente se suman en impulsar la necesidad de lograr una mesa de negociación entre Kiev y Moscú. El viraje de la política exterior británica sería un golpe sensible para Kiev, principalmente porque Londres, conjuntamente con Washington, han empujado al barranco geopolítico a Europa entera. Por supuesto, las acciones deben ser concretas. Rishi Sunak es un personaje todavía con muchas interrogantes a su alrededor. Ubica sus acciones en un panorama aparentemente centrado en política interna. Esta conducta ya dice mucho, principalmente porque sus predecesores han sido unos belicosos impertinentes. En Kiev entonces gritan traición. Cualquier amague de darle la espalda a Zelensky es un acto que en Ucrania toman como una puñalada y no como un acto de racionalidad. No obstante, Zelensky no debe sorprenderse. En Occidente, la amistad no existe. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.